Bendiciones, sean bienvenidos a Altar en Casa. Es un privilegio poder ingresar a sus hogares y poder llevar la presencia del Señor a cada hogar y a cada casa. Recibo un saludo de nuestra pastora también, y vamos a ser edificados a través de la palabra del Señor. Antes de hacer una palabra de oración, quisiera recordarles que este domingo, si no estoy mal, es 8 de agosto, tenemos el privilegio de celebrar la mesa del Señor. Estamos de Santa Cena, así que vamos a estar haciendo 2 servicios para que todos empiecen a anotar. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad te damos gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de acercarnos, Señor, a tu mesa, a alimentarnos de esa palabra, Señor, quíntuple. Te pedimos que traigas un espíritu de revelación. Danos el discernimiento, Señor, para que podamos entender el propósito por el cual estamos en este tiempo. Te pido, Señor amado, que bendigas a los hermanos que se están sintonizando esta transmisión, y te pido que también bendigas a los que van a estar escuchando este mensaje, Padre. Danos ojos abiertos para poder entender las Escrituras, y así como el apóstol Pablo, Señor, te pido que abras nuestros ojos del entendimiento para que podamos entenderla también y poderla poner en práctica en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta oportunidad tengo un mensaje, hermano, que creo yo que es un mensaje bastante impactante para mí, que el Señor puso en mi corazón. Y tengo algunas cosas importantes que hablar en esta noche, viendo la preparación de la novia. Creo yo, hermanos amados, que una de las cosas que tiene que haber en nuestro corazón es llegar a dar la talla como la esposa, la novia del Cordero. Y estando analizando algunas cosas, quisiera recoger algunas espigas de lo que hemos hablado. Y estando analizando algunas cosas, considerando algunas cosas, recordando algunos versículos que he leído, que tal vez en algún momento uno pasa de noche y no logra uno sacarle la revelación que contiene esos versículos. Yo quiero, hermanos, empezar con algo que me llamó la atención, y quiero mencionar a uno de los personajes que también tiene mucha similitud con nuestro Señor Jesucristo, el rey David. El rey David es figura de Cristo, y vemos, hermano, que de todas las esposas que tuvo David, porque David, usted sabe muy bien que tuvo varias esposas, de todas las esposas que él tuvo, la última esposa nos da una revelación de lo que la iglesia va a hacer en este último tiempo. Y entonces, cuando yo veo, hermano, lo que le estoy diciendo, la última mujer de David aparece en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 1, y me llamó la atención cómo empieza el libro de los Reyes. Y el libro de los Reyes empieza hablando de la última esposa de David, dando a entender que la última esposa va a ser la que va a ser rey a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos en Segunda de Reyes, usted tal vez lo puede buscar ahí en su casa, porque no le puse los versículos aquí, eso me lo estaba dando en ese momento el Señor. Primera de Reyes, capítulo 1 versículo 1, dice que David ya estaba en avanzada edad, y dice que David tenía una enfermedad que era prácticamente como hipotermia, no lograba entrar en calor, y los consejeros dijeron: tráiganle una virgen. Eso me llamó la atención, porque la última esposa de David fue una virgen llamada Abisag Sunamita. Usted lo puede buscar ahí en su casa, Abisag Sunamita. Esa fue una virgen
Era una virgen, hermano, bien interesante. Y entonces dice que se la llevaron a David. David dormía con ella, sin embargo no había un contacto físico, no había intimidad entre ellos. Ella se muere, David, y ella sigue teniendo su virginidad. Entonces vemos que Abisag Sunamita es figura de la iglesia de Cristo, que se va a ir en el arrebatamiento. Ahora, viendo un poquito más acerca de esta mujer, Abisag Sunamita, déjeme contarle una costumbre que había en ese entonces en el reino. Le estoy poniendo cimientos para llevarlo a lo que lo quiero llevar. Resulta ser que en aquel tiempo la última esposa del rey se le heredaba a aquel que iba a tener el reino después del rey. O sea, la última esposa del rey era posesión del heredero. Y entonces el que se casaba con la última esposa del rey, por consiguiente tenía el reino y se volvía el rey. Entonces eso, para reforzar un poquito lo que le estoy diciendo, Primera de Reyes capítulo 2 versículo 19, usted lo puede buscar. Le estoy lanzando versículos, usted los anota, si usted quiere los puede buscar allá en su casa. Yo solamente le estoy relatando la historia. Primera de Reyes 2:19 dice que David heredó a Salomón y Salomón queda en el reino. Pero resulta ser que había un hermano mayor de Salomón que era, si no estoy mal, Adonías. Y Adonías habla con la madre de Salomón y le pide un favor. Mire qué tremendo. Le pide un favor. Adonías, figura del enemigo. Adonías se acerca a Betsabé y le dice: ve y habla con tu hijo, ve y habla con el rey, y quiero que le hagas una petición y espero me la conceda. Y entonces llega Betsabé delante del trono, delante del rey Salomón, y le dice: te quiero hablar acerca de tu hermano Adonías. Y Adonías te manda a pedir algo, y lo que te manda a pedir es a Abisag Sunamita como mujer. Y entonces, hermano, se enciende en ira Salomón y le dice a su madre: si quieres me pides el reino también. Entonces ahí refuerzo, yo entiendo que la última mujer del rey, cuando se casa alguien con la última mujer del rey, se quedaba con el reino, y eso era lo que quería hacer Adonías. Entonces vemos que la última virgen de la alcoba de David es figura de la iglesia de Cristo, que es Abisag Sunamita. Hermano, hemos estado hablando de muchas mujeres que son figura de la iglesia. Hablamos de Rebeca como figura de la iglesia. Hablamos de la mujer de Cantares como figura de la iglesia. Hablamos, hermano, de muchas mujeres. Esther, hablamos de Ruth como figura de la iglesia, pero nunca mencionamos a Abisag Sunamita. Y Abisag Sunamita tiene un misterio que tenemos que descubrir, una figura escondida de lo que tiene que ser la iglesia en este último tiempo. Ahora, resulta ser, hermano amado, que de todas las mujeres que tenía David, la única que fue virgen era Abisag Sunamita. Él nunca tuvo contacto con ella. Ahora, me llama la atención porque yo le titulé, porque estamos hablando de la iglesia virgen, y yo le titulé al tema que quiero desarrollar en esta oportunidad, le titulé las 11 vírgenes. Las 11 vírgenes. Quiero explicar por qué le puse las 11 vírgenes en lugar de las 10 vírgenes. Usted sabe que en Mateo capítulo 25 hay una parábola que el Señor habla acerca de las 10 vírgenes. Pero no solamente hay 10 vírgenes, hay 11. Creo que la mayoría de ustedes sabe, pero quiero profundizar un poquito más. Pero antes de entrar en el mensaje, yo quiero buscar un pasaje de la escritura, porque seguimos con David. Me apasiona ese mensaje de la última mujer de David y de las mujeres que tuvo David y del ataque que tuvo las mujeres de David. Entonces vemos que Adonías se quería quedar con la última esposa para llegar a ser el rey. Entonces el enemigo, figura de Adonías, quiere perder a la última virgen de la alcoba.
quiere burlarse de ella, quiere tomarla, pero Dios no va a permitir eso porque somos posesión del rey. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Ahora, en 2 de Samuel capítulo 15, se lo voy a poner acá porque eso sí lo quiero leer. 2 de Samuel capítulo 15, versículo 15. Miren lo que dice la Biblia. Hermano, esto tiene, este versículo, esos versículos que le voy a leer tienen un contenido escatológico tremendo. Miren lo que dice 2 de Samuel 15:15. Y los siervos del rey le dijeron: he aquí tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Déjeme ponerlo en autos de esta historia. Absalón, hermano, se gana el corazón del pueblo. Y entonces llegan los siervos de David y le dicen a David: mira, rey, el pueblo está con Absalón. Y entonces el rey David dice: bueno, lo que tenemos que hacer es huir. Vamos a huir. Vamos a salir de acá. Vamos a dejar que Absalón tome el reino. Hermano, detengámonos en esto. Absalón, figura del anticristo. El Señor, hermano, salió del mundo y viene Absalón, figura del anticristo, se gana el corazón del mundo. Por eso la Biblia dice que el enemigo es el príncipe de este mundo. Entonces mire lo que sigue diciendo en el versículo 16. Salió el rey y toda su casa con él. Eso es figura del arrebatamiento. Yo le vengo a decir, hermano amado, Jesucristo, el rey, viene por su novia, viene por su casa, se la va a llevar. Va a venir Absalón, figura del anticristo, pero usted y yo vamos a irnos con el rey. Yo no sé cuántos dicen amén, pero estoy predicando para prepararlo a usted para que se vaya. Entonces dice, y salió el rey y toda su casa con él. Pero mire, hermano, eso me llamó la atención. Dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Mire el versículo 17. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa. Yo no sé si usted se recuerda lo que hablamos del domingo, de lo primero y lo postrero, pero la Biblia dice, el libro de Ageo capítulo 2 versículo 9, la gloria postrera de esta casa, o sea, la última casa. Y aquí aparece una última casa, y esa última casa es donde David se va. Pero ¿sabe qué es lo delicado? Tal vez lo vuelven a poner ahí para que los hermanos vean. Dice el versículo 16: salió el rey y toda su casa. O sea, el rey se fue con toda su casa. Pero lo que me hace temblar a mí es que dejó 10 concubinas. Y resulta ser, hermano, que esas 10 concubinas, Jesucristo en una parábola las menciona como las 10 vírgenes. Entonces mire cómo se conecta. Se conectan las 10 concubinas que dejó David. Figura de David se va en el arrebatamiento con la iglesia, con la novia. Deja 10 concubinas en la tribulación y en la gran tribulación y se va. Entonces nosotros no somos parte de las 10 vírgenes. Nosotros somos la 11ª. Dígale al hermano, tal vez usted lo puede escribir ahí. Dígale: nosotros somos la 11ª virgen. Nosotros somos la última virgen de la alcoba. Nosotros somos la virgen número 11. Yo no sé cuántos lo pueden decir por fe y declararlo y decir: yo soy la virgen número 11. Yo no soy parte de las 10, porque esas se quedaron. Mire qué tremendo. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Qué hizo Absalón con esas 10 concubinas? Esas 10 concubinas fue las que Absalón tomó y las exhibió, hermano. Mire lo que van a hacer con las 10 vírgenes que se van a quedar. Por eso usted y yo no somos de las 10 vírgenes. Nosotros somos la 11ª, porque las 10 vírgenes se van a volver concubinas. El anticristo va a hacer lo que quiera con ellas. Eso me hace temblar. Ahora, el enemigo va a querer avergonzar a esas 10 concubinas, a esas 10 vírgenes. Pero usted y yo somos la 11ª. Ahora, déjeme explicarle un poquito el número 11. ¿Por qué 11? Usted sabe, hermano, muy bien que la Biblia
habla de números. ¿Por qué 10 vírgenes? ¿Por qué 666? ¿Por qué siempre que Dios menciona algo de Él aparece 7 veces? Entonces Dios utiliza los números. Hermano, el que creó las matemáticas, ¿cómo no las va a usar? Entonces vemos que aparecen 11 vírgenes, 10 que se quedan, pero una que se va. Pero ¿por qué la que se va es la número 11? Déjeme mencionarle algunas cosas. El número 10 significa totalidad. El número 10, el significado del número 10 es totalidad. Pero el significado del número 11 es perfección. ¿Sabe por qué? Porque resulta ser que cuando vemos en la Biblia el número 11, cuando vemos le voy a mencionar en Mateo capítulo 20 versículo 6. Usted lo puede buscar en su casa. Le estoy lanzando versículos para que los estudie. En ese pasaje de la escritura, el Señor habla de una parábola. Habla de la parábola de los siervos de la viña. Y dice, hermano, que Él salió a contratar desde la primera hora y empieza a contratar varios grupos. Pero resulta ser que el último grupo de siervos que el Señor contrató fue a la hora 11ª, a la hora número 11. Y dice que a la hora número 11 contrata a los siervos de la última hora y les dice: vengan a trabajar conmigo a la viña. Y dice, hermano, ellos solo trabajaron, imagínense cuánto iban a trabajar, de 12 horas, 1 hora trabajaron. Y él les dice: ¿por qué esperaron? ¿Por qué no trabajaron? Vénganse. Y les paga más a los siervos de la última hora, a los siervos de la hora 11. Entonces eso nos habla de perfección. Pero déjeme decirle un poquito más acerca del número 11. Cuando vemos en la Biblia la parábola de los talentos, dice que a uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. Dice que el que le dieron 5 produjo otros 5. Amén. El que le dieron 2 produjo otros 2, en total 4. Y el que le dieron 1 talento no produjo nada. Entonces cuando vio que el que no produjo nada, al que produjo otros 5, en total 10, dice la Biblia que le dijeron: denle en ese talento al que produjo 10. En total, ¿cuántos talentos tuvo? 11. Al que le dieron 5 talentos, produjo 5 y le dieron 1, 11 talentos. Entonces el número 11 es como la milla extra, es como dar algo más, es como salir del estándar, es como llegar a un nivel de perfección. Entonces el número 11 nos habla de perfección. Ahora, déjeme entrar en el mensaje y hablemos entonces de las 11 vírgenes. Mateo capítulo 25 versículo 1, mire lo que dice la Biblia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire, aparecen 10 vírgenes, salieron a recibir al esposo, es decir que ya estaba casado. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ok, aquí aparecen 10 vírgenes. Ahora, déjeme decirle algo antes de entrar a lo que quiero decirle. Entonces aparecen 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, ya estaba casado. ¿Con quién se casó? Con la virgen número 11. Entonces sí aparecen 11 vírgenes en esta parábola. Ahora bien, 5 vírgenes, que son las vírgenes insensatas, son las que se van a quedar en la gran tribulación. 5 vírgenes son las que están invitadas a las bodas. Y la virgen número 1, la 11ª, es la que se casa. Ok, esto es básico. Ahora, a mí el Señor me dio una revelación, hermano. No quiero jactarme porque la Biblia dice que el apóstol Pablo, debido a la revelación que él tenía, el Señor le mandó aguijones. Pero yo esto nunca lo he escuchado. Y el Señor me habló y me dijo: date cuenta
que las vírgenes tienen que ver con aceite. ¿Por qué las vírgenes tienen que ver con aceite? 5 insensatas con aceite. ¿Por qué fueron insensatas? Por causa del aceite. 5 fueron prudentes. ¿Por qué fueron prudentes? Por causa del aceite. Por lo tanto, la 11ª virgen, ¿por qué se casa? Por causa del aceite también. Y entonces, miren lo que el Señor me mostró. 5 vírgenes no tenían aceite extra. Sí tenían aceite, pero no tenían el aceite suficiente. Hermano, Dios quiere que tengamos unción. Usted sabe muy bien que el aceite es la unción del Espíritu. Usted sabe muy bien que el aceite es el combustible del cristiano. Usted sabe muy bien, hermano, que sin unción no podemos caminar en este caminar cristiano. Todos los días de su vida usted necesita la unción. Su lámpara tiene que estar encendida. Entonces, estas 5 vírgenes que eran insensatas tenían aceite, pero eran insensatas porque solamente tenían aceite en su lámpara. No tenían, hermano, aceite en sus vasijas. ¿Por qué, hermano? ¿Cuánta iglesia insensata hay que solo tiene aceite cuando viene a la iglesia, pero no anda con su vasija en su hombro diciendo: Señor, mi lámpara está encendida, pero no quiero que se apague, dame aceite, llena mi vasija de aceite? Viene a la iglesia y no viene con el anhelo de recibir la unción. Entonces son parte de esa virgen insensata. Ahora vemos, hermano, las otras 5 que eran las prudentes. Estas 5 vírgenes tenían aceite extra. Ya ellas tenían aceite en su lámpara, pero también tenían aceite en su vasija. Pero resulta ser que aunque tenían aceite, estas 10 se durmieron. No necesariamente el que está ungido no se duerme. Miren lo que le pasó a Sansón. Sansón era ungido de Dios. El nombre Sansón, ¿sabe qué significa? Significa rayo de luz, rayo de revelación. ¿Y sabe qué significa Dalila? Dalila significa la que apaga. ¿Y en qué piernas se durmió Sansón? En las piernas de Dalila. Y era un ungido, hermano. Tenía una comisión, tenía un propósito desde el vientre de su madre. Su nacimiento, hermano, su concepción fue algo milagroso. Sin embargo, siendo tan ungido, se durmió. Yo le vengo a hablar, hermano, a esos hombres de Dios, a esas mujeres de Dios que están en el cuerpo de Cristo, que me están viendo, que son hombres y mujeres ungidos, que tienen aceite. Le vengo a decir: despiértate de tu sueño. Es tiempo de utilizar la unción. Porque hay gente que tiene aceite extra, pero no lo utiliza, se duerme. Pero ahora mire, la virgen número 11 es una virgen que no solo tenía aceite, sino que el aceite que ella tenía era un aceite extra virgen, era un aceite puro. Entonces miremos acá, las insensatas no tenían aceite suficiente. Las prudentes tenían cantidad de aceite, pero no lo utilizaban. Pero la 11ª virgen tenía calidad de aceite. No solo se trata de tener aceite, se trata de tener calidad de aceite. Entonces Dios quiere levantar una iglesia. La 11ª virgen es la que purifica su aceite, la que trabaja su unción, la que la perfecciona, la que purifica la unción que tiene. Yo le vengo a hablar a la iglesia. No solo se trata de ser ungido, se trata de aprender a administrar la unción y aprender a que, aunque nuestra unción sea una unción como un óleo, que sea una unción, hermano, pura, que sea una esencia de unción. Déjeme contarle algo para ponerle un ejemplo. Hace algunos años, no sé si voy a ser imprudente, pero a la pastora le encantan los perfumes.
los perfumes que les ulivean, ¿va? A la pastora le encantan los perfumes. Y en una ocasión yo salí igual, yo soy fan de los perfumes. Y en una ocasión fuimos a un lugar a ver un perfume, muy rico por cierto, pero resulta ser que nos ofrecieron la esencia de ese perfume. Estaba el perfume, el que vendían, pero de ahí nos dijeron: miren, tenemos, rara vez se encuentra eso en Guatemala, tenemos la esencia. Era un frasquito pequeño, hermano, y el normal era grande, era buen perfume el normal, pero imagínense la esencia. Y cuando vimos, era aceitoso, era un óleo, hermano. Nos dijeron que solo era una gotita que se tenía que echar en los puntos donde corre la sangre. Y por cierto, el perfume no se frota, solo se deja ahí que lo reciba el pH, para que usted produzca también un olor personal. Bueno, pero ahí nos estamos metiendo otras cosas. Resulta ser que era una gotita, hermano, una gotita de ese aceite perfumado olía más que el frasco completo del otro. Entonces eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Tal vez no vas a tener la cantidad de aceite como otro, pero que tu aceite sea puro, que tu aceite, hermano, esté trabajado, que tu unción, hermano, sea poderosa. Yo le vengo a hablar a la iglesia para que esta iglesia virgen se levante con una unción poderosa, porque la unción tiene que ver con las vírgenes. Y entonces el Señor me decía: por eso hay aceite virgen. Usted sabe por qué yo no sé si usted ha ido al supermercado, yo creo que sí, y ha visto el aceite de oliva y dice aceite de oliva. De ahí dice aceite de oliva virgen. Y de ahí dice aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué extra virgen? ¿Qué hacen con el aceite para que sea extra virgen? ¿Cómo se utiliza el aceite extra virgen? Porque si usted utiliza el aceite extra virgen para cocinar comida, fritos, el aceite extra virgen no es para cocinar fritos. Ya le estoy dando una clase de cocina. No es para cocinar fritos, es para comerlo crudo. El aceite de oliva ya sí lo puedo usar para cocinar fritos, pero el extra virgen no. El extra virgen es para ensaladas, para comerlo crudo. Entonces, ¿pero por qué es extra virgen? Porque dicen que el aceite de oliva normal lo procesan tanto que ya pierde su pureza, su naturalidad. Pero el aceite extra virgen solo lo exprimen una sola vez para que no pierda su naturalidad de aceite de oliva extra virgen. Entonces nos habla de un aceite puro. Ahora, ¿cómo conseguimos aceite? Hágame la pregunta: ¿cómo conseguimos aceite? ¿De quién aprendemos para conseguir aceite? ¿Cómo se llama nuestro Señor? ¿Cómo le dijeron a él el Mesías, el Cristo, el ungido? O sea, Jesucristo es experto en unción. Entonces tenemos que aprender de él para conseguir aceite. Y mire dónde lo consigue. Mateo capítulo 26 versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Antes de continuar, mire lo que significa Getsemaní. Getsemaní viene del griego 1068, que significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y también el monte Getsemaní es el monte de los olivos. Es un huerto cercano en Jerusalén, cerca de Jerusalén. Ok, pero Getsemaní, ¿qué significa? Prensa de aceite. Diga conmigo: Getsemaní significa prensa de aceite. Ahora sigamos leyendo. ¿Dónde fue a conseguir unción el Mesías, el ungido, el Cristo? A Getsemaní. ¿Dónde tiene que ir la iglesia a buscar unción? Al monte Getsemaní, donde se prensa el aceite. Sigue diciendo: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ok, quiero detenerme en algunas cosas. ¿Cómo conseguimos aceite? Subiendo al monte, subiendo a la prensa de aceite, al Getsemaní. ¿Qué se hace ahí? Orar. Cuando usted ora, está recibiendo aceite. Yo le vengo a decir a la iglesia, no la vengo a motivar, la vengo a exhortar para que se meta en oración. Cada vez que usted se mete en su habitación, cierra la puerta. Hermano, yo no sé, tal vez usted ora así, amén. Otros oramos con un fondo de adoración, otros oramos de otra manera, pero otros oran a las 3 de la mañana, otros oran a las 5 de la mañana, otros oran en la tarde, no importa, pero que se meta en oración. Le aseguro que cuando usted sale de orar, usted sale con un nivel de unción extra, porque subió al monte, subió a la prensa de aceite. Por eso no nos podemos venir a parar detrás de un púlpito, no nos podemos venir a dirigir, no podemos venir a tocar, no podemos, hermano, venir a servir si no oramos antes, porque no vamos a tener unción para servir. ¿Sabe qué yo le digo a los hermanos de la alabanza? Yo no sé si es un error el que yo les digo a ellos. Tal vez voy a colisionar con alguien, pero yo les digo, ellos no me dejarán mentir. Yo les digo, ok, a veces oran aquí ellos en grupo antes del ministrar, y amén, yo los dejo, no les digo que no, pero yo les digo, ¿de qué les sirve venir a orar aquí, a medio orar, cuando realmente ustedes tendrían que ya venir orados para subirse al altar? Ay, es que no tengo tiempo, yo del trabajo vengo en el carro, venir orando, Señor, te oro por este servicio, Señor, porque la Biblia no dice dónde tenemos que orar. La Biblia dice orad sin cesar, orad en todo tiempo. Entonces venir, Señor, úsame, que pueda ser de edificación, que pueda ser, pero ¿de qué nos sirve? Venir en ese ratito, así como tapar un sol con un dedo en ese ratito, y amén, todo espiritual. Y cuando me bajo, mi vida de oración, no hay prensa de aceite. Pero mire, sigamos leyendo. Mire lo que pasa cuando se consigue aceite, porque mire el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse. Hermano, ¿qué pasa cuando subes a Getsemaní? Puede hacer que te entristezcas y te angusties. Yo no sé cuántos entristecidos me están viendo en esa oportunidad, o cuántos angustiados hay, pero yo te vengo a decir, es una buena oportunidad para que recibas unción. Es una alarma. Cuando uno siente tristeza y angustia, es como una alarma que te está diciendo en tu corazón: unción, necesitas unción, hay niveles bajos de unción, tienes que subir al monte. Por eso Jesús subió al monte a Getsemaní, porque él sentía triste, él sentía una angustia, él se dio cuenta, me hace falta unción, lo que viene va a ser tremendo, la prueba que viene para mí va a ser muy difícil, necesito unción para sobrepasarla. Entonces voy a subir a Getsemaní, voy a ir a la prensa de aceite, me siento triste, tengo angustia. Alarma. Cuando sientas eso, es una alarma y que te está diciendo tu espíritu interno: pide unción. ¿Qué haces cuando, hermano? ¿Qué hacemos cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados? ¿No será mejor que tendríamos que decir: Señor, dame unción, para que tu unción me ayude en lo que estoy viviendo ahorita? Entonces eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Mire el versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí vino la unción del Señor y dijo: pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú. Paremos ahí. El Señor subió a la prensa de aceite. ¿Qué estaba haciendo el Padre con la aceituna? Con todo respeto pongo esa figura. Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías,
Es como una aceituna que fue en la prensa de aceite. ¿Qué hizo el Padre con él? Lo metió a la prensa para exprimir un aceite puro en ese momento. Y entonces Jesús le dice al Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Cómo puedo ver que yo tengo unción? Es que le digo: Señor, yo quiero esto, mi alma quiere esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Esas son las palabras de un ungido. Si tú todavía no has cedido tu voluntad, es porque te falta unción. Entonces, alguien que tiene unción, Dios le empieza a dar una fuerza extra. Hermano, eso es tremendo. La unción del Espíritu es una fuerza extra que te empuja a hacer lo que humanamente no puedes hacer. Esa es la unción. Mire el versículo 40. Vino pues Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. No será casualidad que los que tienen problemas de unción se duermen. Y entonces Jesús les dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora. Necesitamos hacer algo. Necesitamos tener un sacrificio para alcanzar unción, hermano. Hace mucho tiempo yo leí algo que me edificó y tiene toda la razón, porque a veces decimos: no, hombre, es que la pastora, como Dios la usa, o que el apóstol, o que el profeta, o que el pastor fulano de tal, como Dios lo usa. Pero nadie llega a donde está sin derramar lágrimas y sin pasar un proceso y sin llorar. Tal vez la gente, tal vez ni en la misma casa se dan cuenta. Pero no es por hacernos la víctima que lo digo, sino porque es un proceso, hermano. La unción conlleva sacrificio. Diga conmigo: la unción conlleva sacrificio. Ahora, ¿dónde aprendió la onceava virgen a que se tenía que purificar el aceite? Miremos esto. ¿Dónde aprendió esta mujer a purificar el aceite? ¿De quién? ¿De quién tiene que aprender la iglesia? Dijimos: del amado. Entonces, ¿cómo aprende esta onceava virgen a purificar su aceite? Del amado, porque el amado tiene un aceite puro. Entonces, mire lo que dice el libro de Cantares. Cantares capítulo 1 versículo 3. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento, es como aceite purificado. Por eso te aman las doncellas. En otras palabras: amado mío, tú tienes aceite puro, tú tienes aceite de calidad, tú tienes esencia. Pero resulta ser, esto es una espiga que se la agarré a nuestro apóstol. Cantares capítulo 1 versículo 3. En la Biblia Las Américas tiene una llamadita donde dice: tu ungüento purificado. Tiene una llamadita, y esa llamadita, mire lo que dice, cómo lo dice esta versión Las Américas. Dice: tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como aceite purificado, vaciado de vasija a otra vasija. Entonces, ¿cómo se purifica el aceite? Vaciándolo de una vasija a otra vasija. Así se purificaba el aceite en aquel tiempo. Y la Biblia lo toma, lo explica. Y por eso en el libro de Juan capítulo 2, cuando habla de las bodas de Caná, dice que el Señor les dijo: llenen las tinajas de la purificación, según el rito de la purificación de los hebreos. Entonces, en las vasijas, de vasija en vasija, se purificaba el aceite. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la onceava virgen para purificar su aceite? Vaciarlo de vasija en vasija. Tengo 20 minutos para entrar en el tema, porque aquí empiezo el tema: purificando el aceite de la onceava virgen. Entonces, cuando viene la virgen y quiere purificar su aceite, tiene que buscar las vasijas.
Y cada vez que se topa con una vasija, se topa con una administración que le perfecciona su aceite. O sea, las vasijas que vamos a ver de aquí en adelante es una enseñanza de cómo perfeccionar y purificar nuestra unción. Yo no sé cuántos quieren purificar la unción, pero unos podrán decir: pastor, pero yo ¿por qué unción si yo no predico como usted? Si yo no enseño, yo no canto, yo ni siquiera profetizo. Pero ¿sabe por qué necesita unción? Porque la Biblia dice, tal vez me lo buscan, ese versículo donde dice que la mujer derramó el frasco de perfume, de aceite a los pies del Señor, y el Señor dijo: ella me ungió preparándome para mi muerte. Entonces, ¿para qué sirve la unción? La unción no solo sirve para servir en el púlpito. La unción no solo sirve para predicar. La unción no solo sirve para cantar. La unción sirve para morir a la carne. ¿Cómo puedo decir que alguien necesita unción? Es que alguien está muy carnal. Cuando estamos muy carnales, le tenemos que decir: Señor, dame unción para morir a la carne. Hoy estoy muy carnal, necesito unción. Pero qué mejor si es una unción pura. Entonces, para que esa unción se purifique, tenemos que ir a las vasijas. Hoy le vengo a decir, como el profeta Eliseo: busca vasijas y busca muchas, porque vas a purificar tu aceite. Yo no sé cuántos quieren purificar su aceite, pero yo quiero que mi unción sea pura. Entonces, miremos la primer vasija. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Miren la primer ministración que nos topamos en esta primer vasija. Perfecciona nuestra unción. Miren lo que dice: y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está ¿en dónde? En la vasija. Y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Entonces, ¿cuántos quieren purificar su aceite? Entonces el Señor te entrega la primer vasija. Ahí está. ¿Qué contiene la primer vasija que te va a perfeccionar tu unción? Contiene la sangre del cordero. Cuando vamos a la vasija, a la primera, para perfeccionar nuestra unción, porque la unción purificada es de vasija en vasija, nos topamos con la sangre preciosa del cordero. Entonces, para purificar nuestra unción, tenemos que ir a la vasija de la sangre del cordero. Y una de las cosas que hace la sangre del cordero, hermano, es proteger, dar protección. Porque dice aquí: vas a agarrar la sangre del cordero pascual y vas a agarrar un hisopo y vas a ponerlo en el dintel y en los postes. Hermano, es una figura extraordinaria de lo que es la puerta de la mente. Tu dintel y los postes de tu cuerpo es tu mente. Entonces, ¿cómo purifico la unción? Diciéndole: Señor, dame tu sangre en mi mente, en mis pensamientos, que no pueda entrar ningún pensamiento de muerte, que no pueda entrar ningún pensamiento perverso, que no pueda entrar ningún pensamiento de odio ni de rencor, para que mi unción esté purificada. Hay un pasaje, no sé si es en el libro de Eclesiastés o en Proverbios, que dice que una mosca muerta en el aceite echa a perder el perfume del perfumista. Creo que es Eclesiastés. Es decir, puede haber aceite, pero puede haber aceite, perdónenme la palabra, hediondo. Puede haber aceite contaminado. Y entonces lo que hace ir a las vasijas es descontaminar el aceite. Entonces tenemos que guardar nuestros pensamientos. Tenemos que guardar, hermano, déjeme sincerarme con usted. Hay momentos en los cuales uno tiene pensamientos malos. Y al hablar de pensamientos malos y perversos, no solamente estoy hablando de pensamientos de inmoralidad, sino que estoy hablando de pensamientos de rencor, de odio y de venganza.
Hermano, en algún momento, yo no sé solo usted, no sé si solo yo, perdón, pero en algún momento a veces uno mira una actitud de ciertas personas y uno dice: quisiera hacerle esto, o si yo fuera del mundo, es que si me hubiera agarrado cuando yo era inconverso, le hubiera rociado una K-47 a ese infeliz, pero me agarró cristiano. Hermano, esos pensamientos te contaminan tu unción. Y lo que tienes que hacer es ir a la vasija de la sangre del Cordero y decirle: ponla en mi mente, para que no vengan esos pensamientos y cuando quieran venir, rechazarlo por el poder de la sangre. Yo le vengo a hablar a la iglesia y te vengo a decir que el Señor derrame sangre del Cordero en tu mente, para que cualquier pensamiento con el cual has estado batallando en estos días no pueda venir sobre ti. En el nombre de Jesús, para que tu unción no sea contaminada. Esos pensamientos de muerte. Hermano, te dio COVID, estás enfermo, tienes X o Y enfermedad, rechaza los pensamientos de muerte. Porque la Biblia dice que los que ya aceptamos a Cristo no morimos. La Biblia dice: para nosotros morir es ganancia. Así que si nos vamos a ir, déjeme decirle, vamos a ir a otra dimensión, vamos a ir a vivir a otra dimensión. Nosotros no morimos. Entonces rechaza esos pensamientos de muerte. No le tenga miedo a la muerte tampoco, porque a usted no se lo va a llevar. Si nosotros partimos de esta tierra, es Jesucristo el que nos va a llevar a nosotros, porque Él es el pastor que aún nos pastoreará, dice la Biblia, más allá de la muerte. Y usted, hermanos, si usted sabe que no se va a morir y anda haciendo que se va a morir, rechace, que venga la unción, la sangre. Miremos la otra vasija así rápido, porque ya Éxodo capítulo 16. ¿Qué nos topamos con la siguiente vasija? ¿Qué ministración? La primera, la sangre. Mire Éxodo 16:33. Entonces dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócalo delante del Señor, a fin de que éste sea guardado para vuestras generaciones. ¿Por qué le dice para que éste sea guardado? Guárdalo para vuestras generaciones. Yo no sé si usted sabía, pero el maná común duraba 24 horas. Después de las 24 horas se descomponía, porque así Dios lo había dicho. Entonces 5 días Dios hacía descender maná, y usted tenía, el pueblo tenía que agarrar lo que se iba a comer en el día. Si guardaban para el día siguiente, amanecía sucio, ya chuqueado, dirían por aquí en Guate, chuqueado. El maná ya no servía después de 24 horas. Solo el maná del sexto día. El maná del sexto día duraba 48 horas. Pero el maná de la vasija no duraba ni 24 horas ni 48 horas, sino que duraba para siempre. Porque lo metieron en la vasija y lo guardaron para que sea preservado de generación en generación. Entonces, cuando la palabra, porque el maná es la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se guarda en la vasija, te va a durar siempre, va a permanecer en tu corazón siempre. Y cuando la palabra permanece en tu corazón siempre, tu unción va a ser purificada, va a ser una unción pura. Qué rico esto, hermano. Quisiera tener más tiempo para. Entonces, número 2, para purificar nuestra unción tenemos que ir a la vasija que contiene el maná, que dura eternamente. Ok, miremos la tercera vasija, así rápido ya, 10 minutos. Número 19:15. Y toda vasija abierta, este es cardíaco, toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. Entonces vemos que
¿Cómo purificamos el aceite de vasija en vasija? Primero la vasija de la sangre, de ahí la vasija de la palabra que permanece, una palabra que nunca se olvida, hermano. Eso es, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay palabra de Dios que el Señor envía en la vida de uno, que se le hace rema para toda la vida. Incluso a mí me ha pasado y digo, este tema yo lo recuerdo y es un tema que fue en el año tal y tal, dado por tal y tal ministro, y ese día el Señor me habló y el Señor tocó mi corazón. E incluso ahorita se me están viniendo varios temas que eran un maná, y ese maná lo que hace es purificar la unción. Ya no vas a fluir igual. Qué triste es venir a la iglesia y cuando sales se te olvidó todo. No estás en la vasija, no estás purificando tu aceite. Pero de ahí está la vasija que tiene que tener cobertura. Esto es bien tremendo. Lástima que no tengo un vaso aquí. Tal vez me lo pueden traer así rapidito para que podamos explicarlo. Pero aquí dice: toda vasija que esté abierta o que no tenga la cubierta atada, sobre ella será inmunda. Entonces aquí habla de una vasija que tiene que estar cubierta, pero no solamente cubierta, sino que tiene que tener atada la cobertura. Hay quienes son vasijas cubiertas, pero no tienen atada la cobertura. Pasa un airecito, hermano, y se quitaron la cobertura. Solo el vaso, sin agua ni nada, no importa. Gracias. Entonces la vasija tenía que estar cubierta, pero cuando la vasija estaba así, era inmunda. Para que la vasija no sea inmunda, tenían que atarla, ponían un cordón alrededor y ataban. Entonces ya la vasija no era inmunda. Eso es figura de alguien que está atado a la cobertura, en una atadura en el buen sentido de la palabra. Está atado a la cobertura. Imagínense, si la vasija solamente está cubierta, un aire, un medio problemita, ya me quito la cobertura, me voy de la iglesia, odio al pastor. Hermano, yo conozco, qué desgracia, perdóneme, de gente, pero yo conozco personas que tienen problemas matrimoniales. Van con el pastor a pedir consejo. El pastor trata de restaurarlos y trata les da seguimiento, y al ratito, hermanos, se van de la iglesia, y ya cuando están fuera de la iglesia se reconcilian, y el que quedó mal fue el pastor, y el pastor los quería ayudar. Entonces tenían cobertura, pero no la tenían amarrada. Entonces alguien que tiene cobertura atada, amarrada, lástima que no tengo un cordón, pero usted imagínenselo. Atamos aquí, no se mueve. Hay problemas, sí hay problemas, van a haber problemas, van a haber desacuerdos con tu pastor, van a haber lo que sea, pero la cobertura está atada. Eres una vasija que no es inmunda, entonces tu aceite es puro. No es un aceite, hermano, que usan, perdóneme, para cocinar chicharrines, sino que es un aceite puro. Usted sabe cómo cocinan los chicharrines. El mismo aceite usan por un mes, hermano. Esa es la gente que tiene mucho aceite, pero su aceite es de baja calidad. Hay que purificarlo. ¿Cómo se purifica? Atándonos a la cobertura. Hermano, a veces nos va a caer mal. Yo le voy a abrir mi corazón y le voy a contar algunas cosas que yo tengo, y si alguien se identifica, pues amén, y si no, pues si juzga, pues que el Señor trate con ellos. Porque a veces hablamos de la cobertura y a veces decimos: yo reconozco cobertura, pero a la hora de la hora no la reconocemos, hermano. Entonces, ¿sabe quién realmente acepta cobertura? El que calladita la boca dice amén. Pero déjeme decirle algo, y se lo voy a poner con la palabra. La Biblia dice en una parábola que el padre tomó a dos hijos
Y les dijo: vayan a trabajar a mi viña. Le dice al mayor y le dice: ve a trabajar a mi viña. Y el mayor le dijo: ay, con mucho gusto, papito, yo voy a ir, papá, a nuestro negocio familiar a trabajar a la viña con todo gusto. Mañana voy. Llegó mañana y no fue. Le dijo que sí, reconoció cobertura, lo aceptó, pero a la hora de la hora no hizo lo que tenía que hacer. Entonces de ahí viene... No sé dónde está esa parábola, hermano, sería bueno buscarla. De ahí viene el padre y le dice al otro: ve a trabajar en mi viña. Y el otro le dice: no quiero ir. Ve a trabajar a mi viña, hombre, es el negocio familiar, vas a ser heredero. No quiero ir y no voy a ir. Llegó el día de mañana y el que dijo que no, se fue a trabajar, y el que dijo que sí, no lo hizo. El que se identifique, que se identifique. Hay gente que dice: amén, pastora, amén al ministro que lo cubre, amén, gloria a Dios, aleluya. Y a la hora de la hora. Y hay quienes somos así, hermano, que a las primeras nos dicen algo y a veces no nos gusta ni siquiera la manera de hablar, pero al ratito lo resultamos haciendo. No tiene que ser así. ¿Cómo? Mateo 21-28, usted lo puede leer ahí en su casa. Entonces déjeme decirle algo. Yo a veces, hermano, y yo me ministro, a veces la pastora, yo le aseguro que al que más ha agarrado de punta es a mí. Usted ni cuenta se ha dado, pero a mí me ha hablado como a nadie. Y a veces, hermano, vengo yo y le digo: mira, yo no estoy de acuerdo en esto. Yo no, y a veces ni siquiera le digo no estoy de acuerdo, sino que tenemos problemitas. Pero a la hora de la hora, hermano, me tengo que sujetar. ¿Por qué? Porque tengo la cobertura amarrada. Me guste o no me guste, hay una cabeza en la iglesia y se tiene que aceptar. Muy pastor puedo ser, muy ministro primario puedo ser, pero me pusieron un ministro sobre mí. Y aunque no me guste lo que me mande a hacer, porque a veces yo le digo: mira, yo quiero ponerme, a mí no me gusta estar calentando bancas, ya aquí estoy, hombre. No, amén. Entonces tenemos que tener la cobertura atada para purificar nuestra unción. Dice: para purificar nuestra unción tenemos que ir a la vasija que tiene cobertura atada. Eso se me olvidó ponerlo. Ay, Dios. Primera de Reyes 17-14, ahorita solo le leo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Esta es la vasija profética. ¿Cómo purificamos el aceite? Yendo con un profeta, a que el profeta venga y nos diga: bueno, ¿cómo está tu unción? Cada vez que llega un profeta a una iglesia, ¿sabe qué es lo que hace? ¿Cómo está tu unción? ¿Cómo está la unción del pueblo? ¿Cómo está hermano? Por eso el ministro que invite a un profeta tiene que saber que el profeta lo va a pesar. Tiene que saber que el profeta lo va a pesar. Conozco a un profeta de Sudamérica que llegó a una iglesia norteamericana, y al entrar a la iglesia norteamericana empieza a decirle al pueblo: pueblo, dice el Señor, y empieza a profetizarle al pueblo. Y de ahí, hermano, resulta ser que cuando estaba el profeta predicando, todos los pastores de esa misión estaban atrás. Y entonces el profeta le dice: tengo una palabra para ustedes, todos los pastores, pero quiero que el pueblo se las diga. Pónganse de pie. Y para el pueblo el profeta, hermano. Y entonces el pueblo le dice: usted le va a decir a sus pastores: trabajen, trabajen, trabajen. Y entonces el pueblo les empezó a decir a los pastores: dice el Señor que trabajen, dice el Señor. Imagínense cómo se sintieron esos pastores. Pero el que invita a un profeta tiene que saber que el profeta va a llegar a pesar al ministro, va a llegar a pesar las ayudas, va a llegar a pesar el liderazgo, va a llegar a pesar la unción del pueblo. Entonces, cuando llega un profeta, ¿cómo está tu unción? Si te va a encontrar apagado un profeta, hermano, mejor quítate del camino, porque te va a pasar el tráiler. Si no estás metido en la atmósfera, si no estás metido en lo que tienes que estar metido. Por eso tenemos que ir a la vasija profética. Segunda de Reyes 2:20. Ay, hermano, aquí hay mucho que explicar.
Pero como no se me puede ir a ningún lado, ¿verdad? Me puedo pasar unos 5 minutos. Y él le dijo: traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y le trajeron. Aquí puedo decir 2 cosas así rápido. Esta vasija nueva tiene que ser una vasija nueva. La vasija nueva va a tener un aceite fresco, una fresca unción. ¿Querés tener una fresca unción? Busca una vasija nueva. Pero esa vasija nueva tiene sal. ¿Y qué hace la sal? Preservar. Pero también ¿qué hace la sal? Matar, exterminar, quitar lo que no es. Entonces podemos decir que para purificar nuestra unción tenemos que ir a una vasija nueva. Segunda de Reyes 4:6. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: traedme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces, para purificar nuestra unción tenemos que ir a la vasija de la multiplicación. O sea, mire cómo van. ¿Cómo se purifica el aceite? De vasija en vasija. Primero la vasija que tiene la sangre. De ahí la vasija, dijimos. De ahí la vasija del maná. De ahí la vasija que está cubierta pero con la cobertura amarrada. De ahí la vasija profética. Es la vasija nueva. De ahí la vasija de la multiplicación. Y miren la última. No sé si me ayudan a ministrar, a orar. Juan 13:5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Qué vasija es esta? La vasija del servicio. ¿Cómo purificamos nuestro aceite? Sirviendo. Yo conozco gente que no ha entendido lo espiritual. No ha entendido lo espiritual. Gente que dice: yo solo una vez por mes profetizo, porque mi profecía es de tanta calidad que no puedo estar profetizando de culto en culto. Si no, la unción se me desgasta. No. Cuando yo predico más es cuando más unción me da el Señor. Pero cuando me siento, cuando me paralizo mi servicio, cuando me relajo, ahí se me termina la unción. Pero cuando más empezamos a servir, miramos por quién orar. Miramos, hermano, ok, usted dice: ok, no tengo privilegio ahorita, pero voy a interceder, voy a ver qué hago. Unción de servicio. Tu unción se purifica. Ay, hermano, necesitamos unción. La diferencia de las vírgenes fue la unción, el aceite. 5 tenían aceite, pero solo en las lámparas, no tenían el aceite suficiente. Otras 5 tenían aceite suficiente, pero no era de calidad. Pero la unciaba virgen, esa tenía un aceite puro que lo vació de vasija en vasija. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Yo vengo pidiéndote, Señor, que los hermanos que me han escuchado sean esa virgen número 11. Yo te suplico que derrames unción, derrama una unción doble. La unción de los 2 olivos que aparecen en el libro del profeta Zacarías. Esos 2 testigos del pacto que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Que venga esa unción abundante. En el nombre de Jesús. Hay una unción aquí. Hay una unción que llega a tu casa. Hay una unción que llega a los tuyos. Recíbelo, hermano. Tomemos unos minutos ahí. Levante sus manos y dígale: Señor, dame unción. Dame unción. Dame unción, Señor. Te pido unción. Te suplico que me llenes. No solo unción para enseñar, ni predicar, ni profetizar, ni servir, sino dame unción para morir. Dame unción para morir a la carne.
Dame unción para morir a lo que no he podido morir. Derrama la unción sobre tu pueblo, esa unción virgen, esa unción pura, en el nombre poderoso de Jesús. Y canai soqueto mosto que tomai. Y canai sana y canai. Hable un momento sus lenguas. Ahí donde está, hable sus lenguas. Y canai soqueto mai. Y calai sala lavai soqueno mosto que tomoiso. Y kiribashe terebe kiribas andalaba caira. Oh cosotoroshe terebe kirimaste. Bendito eres tú. Habilítanos las vasijas para purificar el aceite, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Un gran poder sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Un gran poder. Dile, Señor, dame unción. Quiero la unción. Oh, Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo. mi vida Nunca más será igual. mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más